Elisa siempre creyó que la seguridad tenía una sola forma, y esa forma era guardar dinero. No lo pensó así de un día para otro, fue una idea que se le fue metiendo en el cuerpo con los años, con el cansancio, con el miedo silencioso que acompaña a quienes han vivido demasiado tiempo al límite. Para ella, cada moneda guardada era una promesa de tranquilidad, una barrera contra el caos del mundo. No se consideraba una mujer ambiciosa, ni soñadora. Se veía a sí misma como alguien realista, alguien que había entendido cómo funcionaba la vida demasiado pronto. Vivía de manera sencilla, casi austera. No porque le gustara privarse, sino porque sentía que no tenía otra opción. Mientras otros se permitían pequeños gustos, ella prefería decir no es necesario. No compraba ropa nueva si la vieja aún podía usarse. No salía a comer fuera. No se permitía lujos pequeños, ni siquiera cuando estaba agotada. Todo tenía una justificación, el futuro. Ese futuro que imaginaba como un lugar seguro, estable, sin sobresaltos. Un futuro que, en su mente, solo podía construirse acumulando dinero y manteniéndolo a salvo. Cada día de trabajo reforzaba esa creencia. Horas repetitivas, tareas físicas, esfuerzo constante. Elisa sentía que su sacrificio tenía sentido porque estaba construyendo algo, aunque ese algo no fuera visible. Guardaba el dinero como quien guarda oxígeno para una tormenta que aún no llega. Y cuando alguien le sugería que disfrutara un poco más del presente, lo tomaba casi como una irresponsabilidad. Para ella, disfrutar sin asegurar el mañana era un lujo que no podía permitirse. Su hijo, Daniel, crecía observando esa forma de vivir. Él veía a una madre fuerte, constante, siempre presente, pero también veía renuncias silenciosas. Veía cómo ella postergaba cosas, como decía después una y otra vez. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía que ese después se estaba volviendo eterno. Elisa quería lo mejor para él, pero su definición de lo mejor estaba limitada por el miedo. Creía que protegerlo era evitar cualquier gasto que no fuera absolutamente imprescindible. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar, aunque al principio fue casi imperceptible. Los precios subían. Lo que antes alcanzaba, ahora apenas cubría lo básico. Elisa lo notaba, pero prefería no pensarlo demasiado. Se decía que era algo temporal, que siempre había sido así. Seguía guardando dinero, seguía confiando en que la cantidad era lo importante. No se detenía a pensar en el valor real de ese dinero, solo en el número que representaba. Hasta que un día, sin previo aviso, la realidad la obligó a mirar de frente. Al hacer cuentas, al comparar, al recordar lo que antes podía comprar y lo que ahora ya no, sintió una incomodidad profunda. No fue un susto inmediato, fue algo peor, una duda. Una duda que empezó pequeña, pero que no dejó de crecer. ¿Y si todo ese esfuerzo no estaba dando el resultado que ella creía? ¿Y si, sin darse cuenta, había estado avanzando en círculos? Esa duda le pesó más que cualquier jornada de trabajo. Porque por primera vez no se trataba del cansancio del cuerpo, sino de una grieta en su forma de pensar. Elisa empezó a preguntarse si había confundido protección con inmovilidad, si había creído que quedarse quieta era lo mismo que estar segura. Y esas preguntas no tenían respuestas fáciles. El punto de quiebre llegó cuando escuchó una historia cercana, una experiencia distinta, alguien que había tomado otro camino. No fue una lección directa ni un discurso motivacional. Fue simplemente la prueba de que existía otra forma de vivir la relación con el dinero. Una forma menos rígida, menos basada en el miedo. Y aunque al principio esa idea la incomodó, también despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido, la posibilidad de elegir. Esa noche, Elisa casi no durmió. Pensó en todo lo que había dejado pasar. En las oportunidades pequeñas que rechazó.
En las veces que dijo no ahora esperando un momento perfecto que nunca llegó. Pensó en su hijo, en el ejemplo que le estaba dando, en el tipo de futuro que realmente quería para él. Y por primera vez, el futuro dejó de ser solo una cifra guardada y empezó a convertirse en una pregunta abierta. No fue una decisión impulsiva. Fue lenta, pesada, cargada de miedo. Pero también fue honesta. Elisa entendió que seguir haciendo lo mismo ya no le daba tranquilidad, le daba ansiedad. Que el dinero guardado no la hacía sentir segura, la hacía sentir estancada. Y ese reconocimiento, aunque doloroso, fue el inicio de algo nuevo. Elisa tardó semanas en aceptar lo que ya intuía. No fue un cambio inmediato ni una revelación repentina. Fue un proceso lento, incómodo, casi silencioso. Cada vez que abría su cuaderno de cuentas, ya no sentía orgullo, sino una mezcla extraña de alivio y preocupación. Alivio por haber sido disciplinada, preocupación por no saber si eso era suficiente. Durante años había creído que hacer lo correcto significaba aguantar, resistir y esperar. Pero ahora empezaba a preguntarse si esperar demasiado también podía ser una forma de perder. Recordaba conversaciones pasadas que antes no había querido escuchar. Comentarios simples, casi casuales, que había descartado por considerarlos arriesgados o poco realistas. En su mente, cualquier movimiento que implicara usar el dinero era sinónimo de peligro. Había crecido escuchando que quien arriesga pierde, que más vale poco y seguro que mucho e incierto. Esas frases se habían quedado grabadas en ella como verdades absolutas. Cuestionarlas era como cuestionar su propia historia. Pero algo había cambiado. El mundo a su alrededor ya no era el mismo, y ella empezaba a darse cuenta. La estabilidad que creía tener era frágil, más de lo que estaba dispuesta a admitir. No se trataba solo de precios que subían o de gastos inesperados. Era una sensación más profunda, la de estar trabajando sin avanzar realmente. Como caminar durante años sin moverse del mismo lugar. Daniel también percibió el cambio en su madre. No porque ella hablara más, sino porque estaba más callada. Más pensativa. A veces la veía sentada, mirando al vacío, como si estuviera repasando algo importante por dentro. Él no entendía del todo lo que pasaba, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y aunque no lo sabía, ese cambio también lo incluía a él. Un día, Elisa se permitió hacer algo que antes evitaba, escuchar con atención una experiencia ajena sin cerrarse. No para copiarla, no para imitarla, sino para entender. Escuchó cómo alguien había empezado con poco, cómo había cometido errores, cómo había aprendido en el camino. No era una historia perfecta ni un éxito instantáneo. Era real. Y eso la hizo sentirse identificada. Porque por primera vez no se trataba de alguien afortunado, sino de alguien común que había tomado una decisión distinta. Eso la asustó aún más. Porque si otros podían elegir, entonces ella también había tenido esa posibilidad todo el tiempo. Y aceptar eso significaba reconocer que no todo había sido culpa de las circunstancias. Que parte de su estancamiento también venía de sus propias decisiones. No por falta de inteligencia ni de esfuerzo, sino por exceso de miedo. Durante días luchó consigo misma. Una parte de ella quería seguir igual, aferrarse a lo conocido, aunque ya no funcionara. Otra parte empezaba a sentirse cansada de vivir con el freno puesto. Esa tensión interna la acompañaba incluso en el trabajo. Hacía sus tareas como siempre, pero por dentro estaba librando una batalla silenciosa. La batalla entre la seguridad aparente y la posibilidad de crecer. El momento decisivo no llegó con fuegos artificiales ni frases grandiosas. Llegó en una tarde común, al observar a su hijo haciendo tareas, soñando en voz alta con lo que quería aprender, con lo que quería ser. Elisa lo escuchó y sintió un nudo en la garganta.
Porque entendió que su miedo no solo la estaba limitando a ella, también estaba limitando a Daniel. Y esa idea fue más fuerte que cualquier temor. Por primera vez, pensó en el dinero no como un escudo, sino como una herramienta. No como algo que se protege, sino como algo que se usa. Y esa simple diferencia cambió todo. Empezó a preguntarse qué pasaría si, en lugar de guardarlo todo, usara una parte para crear algo. Algo pequeño, algo imperfecto, pero real. No para hacerse rica, sino para avanzar. No fue fácil dar el primer paso. Cada euro que pensaba en mover le pesaba como si fuera el último. Dudaba, calculaba, volvía a dudar. Imaginaba escenarios negativos, fracasos, pérdidas. Pero también, por primera vez, se permitió imaginar escenarios distintos. Un futuro donde su esfuerzo tuviera un impacto visible. Donde su trabajo no solo mantuviera, sino que construyera. Cuando finalmente tomó la decisión, no lo hizo con entusiasmo, sino con determinación. No estaba segura de ganar, pero si estaba segura de algo, seguir igual ya no era una opción. Ese entendimiento fue liberador. Porque dejó de buscar garantías absolutas y empezó a confiar en su capacidad de adaptarse, de aprender, de levantarse si algo salía mal. Elisa entendió que el verdadero riesgo no había sido intentar algo nuevo, sino quedarse inmóvil durante tanto tiempo. Que la estabilidad no se encuentra evitando el movimiento, sino aprendiendo a moverse con conciencia. Y aunque el miedo seguía ahí, ya no la paralizaba. Ahora caminaba con ella, no delante. Ese fue el inicio de una etapa distinta. No perfecta, no sencilla, pero auténtica. Una etapa donde el dinero dejó de ser un fin y empezó a convertirse en un medio. Donde el futuro ya no era una promesa lejana, sino algo que empezaba a construirse día a día, con decisiones reales. El primer día después de tomar la decisión, Elisa se despertó con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente miedo, tampoco emoción. Era una mezcla de incertidumbre y responsabilidad. Por primera vez en muchos años, sabía que algo dependía directamente de ella, no solo de su esfuerzo físico, sino de sus decisiones. Ya no bastaba con trabajar duro, ahora tenía que pensar, aprender, adaptarse. Los primeros pasos fueron torpes. Nada salió perfecto. Hubo momentos en los que dudó si había hecho lo correcto. Cada gasto le parecía enorme, cada error se sentía personal. Elisa no estaba acostumbrada a fallar de manera visible. Antes, su vida era predecible, trabajar, cobrar, guardar. Ahora, cada día traía algo nuevo. Un problema distinto. Una lección inesperada. Y aunque eso la agotaba mentalmente, también la hacía sentirse viva de una forma diferente. Daniel observaba todo con atención. Veía a su madre cansada, sí, pero también distinta. Más presente. Más involucrada. Ya no era solo alguien que regresaba del trabajo para descansar y repetir el ciclo al día siguiente. Ahora hablaba de ideas, de mejoras, de planes pequeños. A veces se frustraba, a veces sonreía sin darse cuenta. Daniel no entendía de números ni de negocios, pero entendía algo esencial: su madre estaba luchando por algo más que sobrevivir. Los primeros meses fueron difíciles. El dinero no crecía rápido. A veces parecía que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Hubo días en los que Elisa pensó que quizá había cometido un error, que tal vez había sido demasiado tarde para cambiar. En esos momentos, el miedo volvía con fuerza, recordándole lo cómodo que era no intentar nada nuevo. Pero ya no podía regresar atrás. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aprendió a observar con atención. A escuchar. A corregir. Entendió que no todo se trataba de trabajar más, sino de trabajar mejor.
Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Que funcionaba, que no. Que podía mejorar. Y poco a poco, casi sin notarlo, empezó a ganar confianza. No porque todo saliera bien, sino porque se dio cuenta de que podía manejar lo que saliera mal. Elisa también aprendió a aceptar ayuda. Eso fue uno de los cambios más grandes. Durante años había cargado todo sola, creyendo que pedir apoyo era una debilidad. Ahora entendía que aprender de otros no la hacía menos capaz, la hacía más fuerte. Escuchar consejos, observar experiencias ajenas, preguntar sin vergüenza. Todo eso la ayudó a crecer más rápido de lo que imaginaba. Daniel comenzó a participar más. Después de la escuela, ayudaba en lo que podía. No porque su madre se lo pidiera, sino porque quería estar ahí. Entre ellos se formó una complicidad nueva. Conversaciones que antes no existían. Momentos compartidos que no tenían que ver solo con el cansancio o las preocupaciones, sino con construir algo juntos. Para Elisa, eso ya era una victoria. Con el tiempo, los resultados empezaron a notarse. No de manera espectacular, pero sí constante. Pequeños avances que se acumulaban. Un mes mejor que el anterior. Un gasto menos angustiante. Una sensación de control que hacía años no sentía. El dinero ya no desaparecía sin dejar rastro. Ahora tenía un propósito, un recorrido. Entraba, salía, y volvía a entrar transformado. Elisa comprendió algo fundamental: el verdadero valor no estaba solo en el dinero, sino en lo que había aprendido en el proceso. Había aprendido a tomar decisiones, a asumir riesgos calculados, a confiar en su capacidad. Eso no se podía guardar en ninguna caja. Eso no perdía valor con el tiempo. Al contrario, crecía con cada experiencia. Hubo un momento en particular que quedó grabado en su memoria. Daniel le habló de algo que quería aprender, algo que le ilusionaba desde hacía tiempo. Antes, Elisa habría respondido con cautela, con un veremos más adelante. Esta vez fue distinto. No porque tuviera dinero de sobra, sino porque entendió que invertir en crecimiento, en aprendizaje, no era un gasto inútil. Era sembrar. Cuando tomó esa decisión, sintió una paz que no había sentido nunca antes. No la paz falsa de creer que todo estaba bajo control, sino la paz real de saber que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Que estaba eligiendo avanzar, no esconderse. Que estaba construyendo un futuro, no solo esperando que llegara. Esa noche, al repasar sus cuentas, Elisa no se enfocó solo en los números. Pensó en el camino recorrido. En la mujer que había sido. En la mujer que estaba aprendiendo a ser. Entendió que el miedo no había desaparecido, pero ya no decidía por ella. Ahora era solo una señal, no una barrera. Elisa se dio cuenta de que la seguridad no venía de guardar, sino de entender. De saber cómo moverse, cómo adaptarse, cómo seguir adelante incluso cuando las cosas no salían como se esperaba. Y esa comprensión la hizo más fuerte que cualquier cantidad de dinero inmóvil. Con el paso del tiempo, Elisa empezó a notar algo que antes le parecía imposible: la tranquilidad. No una tranquilidad perfecta, sin problemas ni preocupaciones, sino una más profunda, más real. La que nace cuando sabes que estás haciendo algo con sentido. Ya no se despertaba solo pensando en resistir el día, sino en cómo mejorarlo. Sus mañanas seguían siendo tempranas, sus jornadas largas, pero su actitud había cambiado. Ahora cada esfuerzo tenía dirección. Hubo días en los que las cosas no salieron bien. Decisiones que no dieron el resultado esperado. Gastos que parecían errores. Momentos en los que el cansancio mental era mayor que el físico. En esos instantes, Elisa sentía el impulso de volver atrás, de refugiarse en lo conocido.
pero ya no idealizaba el pasado. Sabía que volver a esconder el dinero no le devolvería la paz, solo la ilusión de control. Aprendió a convivir con la incertidumbre. Antes la evitaba a toda costa, ahora entendía que era parte del camino. No podía preverlo todo, pero sí podía prepararse. Empezó a planificar mejor, a observar patrones, a tomar decisiones con más información. No se volvió experta de la noche a la mañana, pero sí se volvió consciente. Y eso marcó la diferencia. Daniel también estaba cambiando. Ver a su madre tomar riesgos, aprender cosas nuevas, equivocarse y seguir adelante, le dejó una huella profunda. Ya no veía el futuro como algo lejano o inalcanzable. Empezó a imaginar posibilidades. A creer que el esfuerzo podía abrir puertas, no solo mantenerlas cerradas para protegerse. Elisa se dio cuenta de que, sin proponérselo, estaba enseñándole una lección mucho más valiosa que cualquier discurso. Hubo una tarde en la que, al cerrar el día, Elisa se sentó sola y pensó en todo lo que había vivido. Recordó la época en la que cada moneda guardada era motivo de orgullo, pero también de rigidez. Recordó cómo había confundido sacrificio con progreso. Y aunque no se reprochó nada, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el tiempo que no vuelve, alivio por el tiempo que aún tenía. Entendió que nadie le había mentido. Nadie la había obligado a vivir así. Simplemente había heredado una forma de pensar que funcionaba en otro contexto, en otro tiempo. El mundo había cambiado, y ella había tardado en cambiar con él. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que ahora estaba despierta. Atenta. Presente. El dinero empezó a fluir de manera distinta. No de forma mágica, ni inmediata, pero sí constante. Ya no estaba quieto, perdiendo valor en silencio. Ahora circulaba, se transformaba, regresaba con aprendizaje incluido. Elisa dejó de medir su éxito solo en cifras. Empezó a medirlo en estabilidad emocional, en opciones, en capacidad de respuesta ante los problemas. También aprendió a celebrar pequeños logros. Antes, nada era suficiente. Siempre había que guardar más, resistir más, esperar más. Ahora entendía que reconocer avances no era conformarse, era fortalecerse. Cada paso adelante, por pequeño que fuera, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Una conversación quedó grabada en su memoria. Alguien cercano le preguntó cómo había logrado cambiar su situación. Elisa no habló de dinero, ni de estrategias, ni de suerte. Dijo algo mucho más simple, que había dejado de tenerle miedo al movimiento. Que entendió que quedarse quieta también tenía un costo. Y que ese costo había sido demasiado alto. Esa frase la acompañó durante mucho tiempo. Porque resumía todo lo que había aprendido. El miedo no desaparece cuando mejoras tu situación. El miedo desaparece cuando confías en tu capacidad para enfrentarlo. Elisa ya no se sentía pequeña frente al futuro. No porque lo tuviera resuelto, sino porque sabía que podía adaptarse. Empezó a mirar hacia adelante con una esperanza distinta. No ingenua, no idealizada. Una esperanza basada en la experiencia. En saber que había sobrevivido al cambio, que había crecido con él. Que había demostrado, sobre todo a sí misma, que no estaba condenada a repetir siempre la misma historia. En los momentos de silencio, Elisa pensaba en todas las personas que, como ella, seguían creyendo que guardar era sinónimo de seguridad. Personas buenas, trabajadoras, llenas de esfuerzo. Y deseaba que algún día también se permitieran cuestionar esa idea. No para arriesgar sin pensar, sino para entender que el verdadero peligro no siempre es perder dinero, sino perder tiempo. Porque el tiempo, a diferencia del dinero, no se recupera. Y Elisa había aprendido eso a tiempo. Con los años,
Elisa empezó a ver su vida con otros ojos. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no se sentía atrapada. Había problemas, como siempre los hay, pero ahora tenía margen para enfrentarlos. Tenía opciones. Y esa sensación, para alguien que había vivido tanto tiempo con miedo al error, era profundamente liberadora. Ya no se despertaba pensando solo en aguantar el día, sino en cómo seguir construyendo. A veces, al ordenar la casa, encontraba aquel viejo lugar donde antes guardaba el dinero sin tocarlo. No sentía nostalgia, ni culpa. Sentía comprensión. Comprendía a la mujer que había sido, a la Elisa que solo sabía protegerse escondiendo. No la juzgaba. Sabía que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Pero también sabía que quedarse ahí habría sido renunciar a crecer. Daniel ya no era el niño que preguntaba con timidez si podía aprender algo nuevo. Había crecido viendo a su madre tomar decisiones difíciles, equivocarse, corregir y seguir adelante. Eso lo marcó más que cualquier consejo. Entendió que la vida no se trata de evitar riesgos, sino de aprender a gestionarlos. Que el miedo no es una señal para detenerse, sino una señal para prepararse mejor. Elisa se dio cuenta de que el mayor cambio no había ocurrido en su situación económica, sino en su mentalidad. Antes creía que la estabilidad venía de la rigidez. Ahora entendía que venía de la capacidad de adaptarse. Antes pensaba que el dinero debía protegerse del mundo. Ahora sabía que debía ponerse a trabajar dentro de él. Esa diferencia lo había cambiado todo. En conversaciones cotidianas, cuando alguien se quejaba de que nunca alcanza, Elisa escuchaba con atención. Reconocía ese cansancio, esa frustración. Porque ella había estado ahí. Y cuando le preguntaban qué había hecho diferente, no hablaba de fórmulas mágicas ni de golpes de suerte. Decía algo simple, pero profundo, dejó de tratar al dinero como un trofeo que se guarda, y empezó a tratarlo como una herramienta que se usa con inteligencia. También entendió que no se trata de gastar sin pensar, ni de arriesgarlo todo. Se trata de intención. De aprender. De invertir en cosas que generen crecimiento, no solo ingresos, sino aprendizaje, capacidades, oportunidades. Se trata de entender que el verdadero valor no está en cuánto tienes guardado, sino en qué tan preparado estás para crear más. Hubo una noche especial, tranquila, en la que Elisa se sentó a repasar su camino. Pensó en el miedo que la había guiado durante años. En cómo ese miedo, aunque nació del deseo de proteger, terminó limitándola. Y pensó también en la decisión que lo cambió todo. No fue una decisión perfecta, ni segura, ni libre de riesgo. Fue una decisión consciente. Y eso fue suficiente. Se dio cuenta de que muchas personas viven esperando el momento ideal para empezar. El momento sin riesgos, sin dudas, sin miedo. Pero ese momento no existe. Lo que sí existe es el momento en el que decides dejar de posponer tu vida. Elisa había llegado ahí. No joven, no tarde. Justo a tiempo para cambiar su historia. El dinero ya no era el centro de su vida, pero había dejado de ser una preocupación constante. Ahora era parte de un sistema que entendía. Sabía de dónde venía, a dónde iba, y para qué servía. Eso le dio una sensación de control mucho más real que cualquier cantidad guardada sin movimiento. Elisa comprendió que la verdadera seguridad no está en acumular, sino en confiar en uno mismo. En saber que puedes aprender, adaptarte y reconstruir si es necesario. Que aunque pierdas algo, no te pierdes a ti. Y esa certeza no se puede comprar ni guardar. Se construye viviendo. Si hoy alguien escuchara su historia, quizá pensaría que se trata solo de dinero. Pero no lo es. Es una historia sobre el miedo, sobre las decisiones, sobre el tiempo.
sobre cómo muchas veces creemos que estamos siendo prudentes, cuando en realidad estamos dejando pasar oportunidades por temor a equivocarnos. La lección que Elisa aprendió no fue que hay que arriesgarlo todo, sino que no arriesgar nada también tiene un costo. Que el dinero quieto se desgasta, pero una vida quieta se apaga. Y que crecer siempre da miedo, pero quedarse igual duele más a largo plazo. Al final, Elisa no se convirtió en alguien distinta. Se convirtió en una versión más despierta de sí misma. Más consciente. Más libre. Y entendió algo que ojalá más personas se permitieran entender a tiempo: el dinero no se guarda para sentirse seguro. El dinero se usa con inteligencia para construir una vida con sentido.